¿Qué es el enamoramiento? ¿En qué consiste? Para Helen Fisher, el enamoramiento humano es un conglomerado de distintos factores que, al unirse, provocan una serie de reacciones físicas y mentales, todas ellas estudiadas y rastreables mediante diversos experimentos. Entender el proceso del enamoramiento nos permitirá comprendernos mejor como seres humanos. ¿Nos acompañas? Todos sabemos lo que es estar enamorados y sus síntomas emocionales y fisiológicos, los cuales pueden sintetizarse en una sola palabra: felicidad. Y pese a que se trata de una emoción tan universal y tan vieja como el ser humano, hay relativamente pocos estudios científicos que se hayan preocupado por entenderlo, y no pocas personas le otorgan un halo de misterio, intangibilidad e inexplicabilidad, sacro, que va más allá de la naturaleza y de la ciencia, y que por ello las desafía. De acuerdo a Dorothy Tennov, existen una serie de rasgos característicos comunes al estado del enamoramiento. El primero de ellos es su inicio, el momento en el que la otra persona adquiere un significado especial. Por ejemplo, un viejo amigo al que de repente lo vemos bajo una nueva perspectiva, o una desconocida. Desde ese momento hay una suerte de retórica del amor, un desarrollo típico que comienza con la invasión de ideas, es decir, la aparición de pensamientos sobre la persona amada, los cuales inundan nuestra mente. Todo lo que percibimos nos recuerda a esa persona, algo que nos dijo. Vemos su sonrisa en la sonrisa de otros. Recordamos algún comentario. Nos preguntamos qué pensaría de algún tema, asunto o situación. En fin, cada momento que se pasa junto a esa persona alimenta esa invasión de ideas. Al inicio, la frecuencia de esos pensamientos es poca. Con el tiempo, va en aumento, llegando al 85% del tiempo e incluso hasta el 100% de nuestra atención mental. Hasta incluso llegar al punto de atender trivialidades, adorar y magnificar a esa persona, lo que Tennov llama cristalización. Para Tennov, la cristalización es distinta a la idealización en el sentido de que la persona enamorada puede percibir claramente las debilidades y defectos de su ídolo, pero los deja a un lado o se autoconvence de que son únicas y simpáticas, para enaltecer los aspectos positivos de la apariencia física o personalidad de la persona amada. Hay dos sentimientos dominantes: la esperanza y la inseguridad. Si la persona amada tiene la más mínima reacción positiva, el enamorado revive estos recuerdos durante días o semanas. Si, en cambio, el amado o amada rechazan una iniciativa del enamorado, emerge una inseguridad que puede fácilmente convertirse en angustia, generando en el enamorado sensaciones de desgracia, ausencia y apatía, hasta que el malentendido se aclara y se renuevan las esperanzas. Es como si la adversidad fuese un elemento que estimulase a la pasión. Los encuestados de Tennov hablaron de sentir temblores, rubor, una debilidad general, sensaciones de incomodidad, tartamudeo y pérdida de las facultades y capacidades básicas. Otros síntomas del enamoramiento son la timidez, el miedo al rechazo, generar expectativas y ansias por la reciprocidad. Pero, sobre todo, emergía la sensación de la impotencia. Los encuestados sabían que lo que sentían era irracional, involuntario, que no lo habían planeado y no lo podían controlar. El enamoramiento es un abanico emocional que va del cielo al infierno y que depende
de un péndulo que una persona maneja a capricho, en detrimento nuestro, y en el cual el sexo está parcialmente relacionado. Uno de los sentidos que intervienen en el enamoramiento es el olfato. Las personas tenemos nuestro propio olor, distinto al de los demás. Nuestro olfato es capaz de reconocer alrededor de 10.000 aromas distintos. Así, tiene sentido pensar que los olores pueden llegar a enamorarnos. De hecho, muchas especies así lo hacen. Usan el olor para seducir, tal y como lo mostró Jean-Henri Fabre. Un día se encontró un capullo de polilla imperial. Lo llevó consigo y lo dejó en su laboratorio por la noche. Al siguiente día había emergido una hembra del capullo. Fabre la puso en una jaula. Por la noche, 40 polillas macho imperial estaban ya rondando a la hembra para cortejarla. Las siguientes noches aparecieron más de 150 machos. Fabre se percató de que la hembra había expelido del abdomen una secreción, una feromona cuyo olor atrajo a los machos en un radio de 1,5 kilómetros. Desde aquel entonces hasta nuestros días, se han aislado los aromas seductores de cerca de 250 especies de insectos y otros animales, incluidos los del castor y el ciervo, aromas que pueblos como los chinos o los hindúes han usado como perfume seductor. Los seres humanos producimos nuestras propias feromonas. Poseemos glándulas apocrínicas en axilas, pezones e ingles. Al exudarse y combinarse con las bacterias de la piel, producen el característico olor a transpiración. Culturalmente, tenemos ejemplos de esto. Para Baudelaire, el sudor es erótico y en él reside el alma humana. Joris Karl Huysmans olía a las mujeres en el campo. Y se dice que Napoleón le llegó a escribir en una carta a Josefina: «Llegaré a París mañana por la noche. No te laves». En la actualidad, en ciertas zonas de Grecia y los Balcanes, los varones se colocan pañuelos bajo los brazos en ciertas festividades, para luego ofrecerlos a las mujeres que invitan a bailar. Los seres humanos tenemos una larga tradición de uso del sudor como ingrediente de brebajes afrodisíacos. En el siglo XVII, en Inglaterra, las mujeres se colocaban una manzana pelada bajo el brazo hasta que la fruta quedaba saturada del aroma. Luego la entregaban al amante para que éste la oliera. Una receta actual de inmigrantes caribeños radicados en los Estados Unidos dice más o menos así: prepare una hamburguesa, imprégnela en su propio sudor, cocínela y sírvala a la persona que quiere conquistar. Pero lo que ocurre con insectos y otras especies es científicamente comprobable con los seres humanos. En 1986, Winifred Cutler y George Pretty pidieron a voluntarios usar unas almohadas debajo de los brazos durante varios días. De estas almohadas extrajeron una esencia viril, la mezclaron con alcohol, la congelaron y la guardaron. Después pusieron en varias mujeres esta sustancia entre el labio superior y la nariz. Las mujeres no percibieron más que el olor del alcohol. Algunas de ellas tenían irregularidad menstrual, pero tras 14 semanas de experimentar con esta esencia, su ciclo se regularizó. Parece que la esencia viril estimula la normalización menstrual, algo relacionado con la potencial fertilidad. Esta relación entre la esencia viril y la reproducción puede ser una clave para entender mejor la atracción humana. Sabemos que las mujeres perciben mejor los olores que los hombres y son 100 veces más sensibles al exaltolide, un compuesto parecido al almizcle sexual masculino. También perciben un olor suave a sudor a 1 metro de distancia, y durante la ovulación perciben mejor el sudor masculino.
Es posible que las mujeres, en la ovulación, sean más susceptibles a enamorarse si huelen sudor masculino, y con ello ser inducidas a mantener un ciclo menstrual normal. Pero hay algo importante que no se nos debe escapar. Kotler y Pretty mencionan que las mujeres solo son afectadas si hay un contacto directo con el cuerpo. Que las feromonas masculinas atraigan a distancia es algo que aún no se comprueba. Pero sí tenemos pruebas del caso contrario, en el que el olor femenino tiene un efecto a distancia sobre los hombres. Sabemos que la hembra humana sincroniza su ciclo menstrual con otras hembras cuando conviven juntas, y en otras especies esta sincronización se observa en el celo, causada por las feromonas. Pretty y Kotler expusieron a 10 mujeres al sudor de axila de otras mujeres, aplicando la misma técnica antes mencionada. En 3 meses, el ciclo menstrual de las mujeres receptoras del sudor se sincronizó con el de las donantes. Tenemos cerca de 5 millones de neuronas olfativas en nuestras cavidades nasales que transmiten mensajes a la zona del cerebro que controla el sentido del olfato y se relaciona con el sistema límbico, un conjunto de células primitivas ubicadas en el centro del cerebro y que gobiernan el miedo, la rabia, el odio, el éxtasis y la lujuria. Y los olores pueden afectar a estas células, generando fuertes sentimientos eróticos. Los olores también nos despiertan los recuerdos. El sistema límbico es también asiento de la memoria a largo plazo, y es él quien nos hace recordar cosas cuando percibimos un olor que hacía años no olíamos. Un determinado olor humano bien puede revivir recuerdos agradables y tal vez provocar la adoración romántica. Sin embargo, hay algunas culturas, como la norteamericana o la japonesa, que creen que los olores corporales son desagradables, y el olor a sudor sería para ellos repulsivo. Puede ser que para los japoneses este desagrado venga de la larga tradición que tienen de matrimonios negociados, donde hombres y mujeres eran forzados a intimar con parejas que no conocían o que no les eran atractivas. Y puede ser que en el caso de los norteamericanos esto se deba a la publicidad de desodorantes. Independientemente de ello, a muchos nos gusta percibir de nuestra pareja olores a shampoo, a jabón, a loción, a perfume. Si a esto le agregamos los olores de comida, del aire fresco, de la oficina, del hogar, tenemos un cóctel de fragancias al cual todos reaccionaremos. Los humanos pensamos que los olores tienen un atractivo sexual. A esto hay que agregarle el elemento cultural, la costumbre del baño, la idea sobre la limpieza y otras variables nos condicionan el gusto por los olores. Para John Money existe un mecanismo aún más importante, el mapa del amor que cada ser humano tiene. Se trata de un molde, un mapa mental constituido de circuitos cerebrales que predeterminan lo que nos excitará sexualmente y lo que hará que nos enamoremos de una persona y no de otra. Estos mapas se desarrollan entre los 5 y los 8 años de edad y son el resultado de las asociaciones con miembros de nuestra familia, amigos, experiencias y hechos azarosos. Los recuerdos de cada una de estas interacciones forman un modelo mental y subliminal que determina lo que nos gusta o no. Conforme crecemos, el mapa constituye una protoimagen compuesta de la pareja ideal. En la adolescencia, este mapa madura y concretiza en sus detalles, por ejemplo, con la fisionomía, la estructura física, la raza, el color, el temperamento y gustos de la pareja ideal, de lo que uno piensa y siente que es atractivo y de los temas de conversación y actividades sexuales que nos excitan. Cuando encontramos a alguien que encaja en estas características, nos enamoramos de esa persona
y proyectamos en ella nuestro mapa amoroso. Evidentemente, el receptor de este mapa no tiene nada que ver con el ideal, pero decidimos no hacer caso de esta contradicción. Claro que los mapas no son idénticos entre sí, varían de persona a persona, y por eso muchas mujeres se excitan cuando ven hombres uniformados, o los hombres se ven atraídos por los senos grandes. El tono de la voz, la manera de sonreír, la paciencia, la espontaneidad, los proyectos, el carisma. Todos estos elementos subliminales se combinan en cada uno de nosotros para hacer que algunas personas nos parezcan más atractivas que otras. Si bien los gustos son personales, hay elementos sociales y culturales comunes. Por ejemplo, en una encuesta hecha en los años 70 del siglo pasado, 1.031 estudiantes caucásicos de la Universidad de Wyoming definieron lo que para ellos era una persona sexualmente atractiva. Los varones preferían mujeres rubias, de ojos azules y piel clara, y las mujeres se decantaron por hombres morenos. A los hombres les gustaron los senos grandes y las mujeres delgadas, y casi ninguna mujer prefirió a hombres demasiado musculosos. Ambos sexos tenían un modelo promedio. Eso sí, los extremos eran rechazados, ni muy bajitos, ni muy altos, ni muy delgados, ni muy fornidos, ni muy rubios, ni muy morenos. Y estos resultados siguen siendo vigentes. Pero, como dijimos, estos resultados no pueden hacerse extensivos al mundo, pues entran factores sociales y culturales. Por ejemplo, cuando Europa colonizó a África, el color rubio y la piel blanca de los europeos les recordó a los africanos, a los albinos, considerados como repugnantes. La cultura impone a los individuos sus propios patrones estéticos. Por ejemplo, los Nama de África Meridional gustan que los labios de la vulva femenina cuelguen. Las madres masajean constantemente los genitales de sus hijas pequeñas para que, de adolescentes, los labios se balanceen con seducción. Entre los Tonga, las mujeres hacen dieta para estar delgadas. Entre las mujeres siriono-bolivianas, el ideal de belleza es la obesidad. La belleza humana atraviesa estiramientos de cuellos, moldeado de cabezas, dientes limados, narices perforadas, pechos con cicatrices, pieles quemadas, tacones altos, fundas naranja de medio metro de largo con la que los indios de Nueva Guinea cubren sus penes, y las barbas teñidas de púrpura de los caballeros isabelinos. Pese a esta variedad, hay elementos universales sobre lo que invita a la pasión. Todos los hombres y mujeres del mundo gustan de un buen cutis. Todos se sienten atraídos por la limpieza. Los hombres, en general, prefieren a las mujeres rollizas y de caderas anchas. Pero también el dinero y las posesiones materiales son fundamentales. David Boss estudió las preferencias sexuales de 37 hombres y mujeres de 32 países y se encontró con que tanto zulúes como brasileños y norteamericanos gustan de mujeres jóvenes, hermosas y atractivas, mientras que a las mujeres les atraen los varones con patrimonio, propiedades y dinero. Helen Fisher sugiere que estos gustos pueden ser innatos, pues a nivel de especie, a los machos les conviene genéticamente enamorarse de una mujer joven, de piel clara y ojos brillantes, de pelo reluciente, dientes blancos, cuerpo suave y personalidad vivaz, que además le dará hijos sanos. Para las mujeres, los bienes, las propiedades y el dinero son indicadores de poder, prestigio, éxito y capacidad de satisfacer necesidades. Les conviene esto biológicamente porque así se hace de un compañero que le ayudará a mantener a los hijos. Curiosamente, es necesario tener una cierta falta de familiaridad para enamorarnos, una cierta dosis de misterio. Casi nunca nos enamoramos de alguien a quien conocemos muy bien.
Se ha demostrado cómo, durante la niñez, las personas perdemos el interés sexual de todos a quienes frecuentamos regularmente. El misterio es esencial en el amor romántico. La persecución también forma parte de esta fórmula. Cuando alguien es difícil de conquistar, provoca más nuestro interés. A esto se le conoce como el efecto Romeo y Julieta. Si hay impedimentos reales, los obstáculos intensifican nuestra pasión. Por ello, a nadie sorprende que sea muy común que nos enamoremos de alguien ya casado, de un extranjero o de quien se está separando por circunstancias insuperables. Al misterio y a la persecución hay que agregarle la oportunidad, que es cuando las personas buscan aventuras tras dejar el hogar paterno, donde se sienten solos, están desarraigados en una ciudad o país extranjero y en el trance de una nueva vida. Estas personas están generalmente abiertas a compartir su vida y formar una familia. El último ingrediente de esta fórmula es que nos atraen las personas similares a nosotros. Nos casamos con nuestros iguales, personas de nuestro mismo grupo étnico, con rasgos físicos y niveles educativos similares. A esto se le conoce como apareamiento de asociación positiva. Hasta aquí hemos enumerado lo que Fisher considera son los ingredientes o factores que intervienen en el enamoramiento: la oportunidad, los obstáculos, el misterio, las semejanzas, el mapa del amor compatible y los olores adecuados. Cuando la persona que reúne estos requisitos nos mira y sonríe, sentimos el golpe del amor. Puede ser algo paulatino o inmediato, y esta situación no es única de Occidente. Hay muchas personas que creen erróneamente que el llamado amor romántico fue una invención de los trovadores medievales en los siglos XI, XII y XIII. En realidad, afirma Fisher, el amor romántico está en todo el mundo. Por ejemplo, Vatsia, el autor del Kama Sutra, describe el amor romántico entre hombres y mujeres. En la China del siglo VII encontramos narraciones que describen las pasiones de hombres y mujeres que ceden a la pasión romántica. En el Japón medieval se tienen noticias de relatos que hablan del suicidio doble de los amantes desafortunados, comprometidos con otras parejas. Entre los cheroquis orientales se acostumbraba que los varones le cantaran a su amada a la medianoche, para generar en ella nostalgia y atractivo. Entre los yukagir del noroeste de Siberia es costumbre que los jóvenes se escriban cartas amorosas en las cortezas de los abedules. Entre los bati, los hombres creen que las mujeres se enamorarán de quienes les den de comer a cierta hora en la cual se haya dibujado la imagen de una deidad masculina con un enorme pene. Incluso entre los pueblos que reniegan de la idea del concepto romántico del amor y del enamoramiento, constatamos actitudes contradictorias. Por ejemplo, entre los mangayanos de Polinesia, quienes son indiferentes a las relaciones románticas, es muy común que el joven que no puede casarse con la mujer que le interesa se suicide. Entre los bembem de Nueva Guinea, que reniegan de este sentimiento, es común que las chicas a quienes el padre les eligió a su futura pareja huyan con el hombre que realmente aman. En fin, que es común a la humanidad los temas relacionados con el enamoramiento. Mitos, leyendas, poemas, canciones, manuales, pociones afrodisíacas, amuletos, peleas de enamorados, sitios secretos de encuentro, fugas y suicidios forman parte de la vida cotidiana de las sociedades tradicionales en el mundo. William Jankowiak y Edward Fisher tienen datos concretos de la existencia del amor romántico en el 87% de distintos pueblos. El enamoramiento es, pues, un rasgo humano universal. ¿Enamorarse es un rasgo exclusivamente humano?
Sabemos del caso de la gorila Tato, quien entraba en celo constantemente y por periodos más prolongados de lo habitual en su especie, pues parece que se enamoró de los varones humanos. En su apareamiento, los leones manifiestan ternura mutua durante el celo de la hembra. Por su parte, las jirafas tienden a acariciarse con ternura antes del apareamiento. Los babuinos, chimpancés y otros primates muestran una clara tendencia hacia un individuo respecto de otros, creando lazos de amistad que van más allá del celo de la hembra. Los elefantes pasan horas juntos mientras dura el celo de la hembra. En general, observamos cómo muchas especies se palmean, restriegan sus hocicos, se arrullan y miran con ojos amorosos. Parece que el enamoramiento no es solo algo humano. ¿Hay bases biológicas que sustenten el enamoramiento? Sí. Primero, en términos evolutivos. Enamorarse tiene una función adaptativa. Por ejemplo, durante el periodo de apareamiento, una ardilla hembra tiene la necesidad de procrear. Si se le cruza en el camino un macho saludable, lo evalúa y si lo acepta, copula con él. Tal vez, dice Fisher, el amor a primera vista no es sino la tendencia innata de muchas especies que surgió para estimular el proceso de apareamiento. Lo que entre nuestros ancestros fue una atracción animal, evolucionó en enamoramiento a primera vista. El enamoramiento comienza con una molécula, la feniletilamina o FEA. Se trata de una sustancia que se ubica en el cerebro y nos provoca exaltación, alegría y euforia. En nuestro cerebro existe una zona llamada comúnmente como cerebro de reptil, encargada de gobernar el comportamiento intuitivo, como la agresividad, el territorialismo, los rituales y las jerarquías sociales. Y es la zona cerebral que usamos cuando flirteamos, nos pavoneamos y coqueteamos. Rodeando al cerebro reptil tenemos el sistema límbico, encargado de las emociones básicas como el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, la repugnancia, el amor y el odio. Sentirnos felices, con miedo, enojados, asqueados o abatidos es obra del sistema límbico, a través de impulsos electroquímicos. Encima del sistema límbico tenemos la corteza, cuya función es procesar funciones básicas como la vista, el oído, el habla, la capacidad matemática y musical. Su función más importante es integrar nuestras emociones y pensamientos, y es la zona que piensa en él o en ella. Las tres zonas se encuentran interconectadas, y en estas conexiones la FEA se traslada, junto con otras sustancias químicas, gracias a las sinapsis. El cerebro entonces se inunda con estas sustancias. Por eso es que los enamorados permanecen despiertos toda la noche, platicando y acariciándose. Se vuelven distraídos, atolondrados, optimistas, sociables y llenos de vida, pues las anfetaminas se encuentran en los centros emocionales de su cerebro. Hay personas que son adictas a la sensación y emoción del enamoramiento, personas que establecen una relación amorosa tras otra, siendo rechazadas algunas veces, siendo aceptadas otras, pero fracasando al poco tiempo, regresando casi de inmediato a una nueva búsqueda, creándose así un ciclo desafortunado de aventuras amorosas, lo que hace que el enamorado adicto se sienta muy desgraciado o muy dichoso, según la etapa del ciclo en la que se encuentre. Se trata de personas adictas al FEA. ¿Qué pasa si inhibimos a la FEA mediante antidepresivos? Bueno, esto ya se ha hecho mediante inhibidores. El resultado es que los pacientes tratados comenzaron a pensar más sus decisiones cuando elegían a una pareja. Algunos pudieron vivir solos sin problema, dejaron de anhelar la euforia del FEA y se apoyaron en psicoterapia, que les ayudó a comprenderse mejor a ellos mismos. Lo más interesante es que la FEA
tiene un efecto igual de fuerte en otras especies. En efecto, al inyectárseles FEA a ratones de laboratorio, su comportamiento se tornó eufórico. Lo mismo pasó con los macacos de la India y los babuinos. Sentir amor es ser inundado por la FEA y otros estimulantes naturales que excitan al cerebro, transformando los sentidos y alterando la realidad. Pero enamorarse es más que un estado de euforia, es sentir devoción, una mística por otro humano, y estas sensaciones no son solo producidas por la FEA. La FEA solo nos da una pequeña descarga de dicha y recelo, una exaltación química acompañada de un amplio espectro de experiencias. Llegamos así, de nueva cuenta, al papel que la cultura tiene en el enamoramiento. Nuestro cuerpo y cerebro producen cientos de distintas sustancias químicas distintas que afectan nuestra conducta. Pero en muchas ocasiones no son estas sustancias las que disparan por sí mismas las emociones, sentimientos o sensaciones. Son los estímulos externos del medio ambiente. Por ejemplo, propone Fisher, uno de nuestros compañeros del trabajo hace un comentario desagradable hacia nosotros. Nos sentimos insultados, una respuesta derivada de nuestra educación. Nuestro cuerpo secreta adrenalina. Sentimos ese compuesto químico. Nuestra mente, condicionada por la educación que recibimos, convierte esta energía natural en furia, no en miedo o alegría, en furia. Y entonces respondemos cáusticamente al compañero. Nuestra conducta tiene un papel importante en el enamoramiento, la socialización y la educación que recibimos en nuestras familias y en la escuela nos dice cómo debemos responder a ciertos estímulos. Aprendemos a tener cierto tipo de respuestas sociales. Nuestro comportamiento queda condicionado por estos elementos extrabiológicos. Cada hecho cultural va determinado a quién, cómo, cuándo y dónde amaremos. Una vez que encontramos a esa persona especial, la FEA y otras sustancias químicas determinan cómo nos sentiremos cuando amemos. Cultura y biología son indisociables. Claro que esta relación se da de formas variadas entre los individuos. Lo cierto es que la gran mayoría de nosotros hemos experimentado el amor romántico, y la diferencia de sexo no significa una diferencia en la experiencia del enamoramiento. Enamorarnos es, pues, una experiencia física y psicológica. Los mecanismos físicos han evolucionado. El sistema límbico es rudimentario en los reptiles y bien desarrollado en los mamíferos. Pero también, como dijera el príncipe de la canción, José José, el amor acaba. Hay una regla que siempre se cumple. Permanecemos enamorados de 18 meses a 3 años. Una vez que regularizamos el contacto con la persona amada, lo usual es que el enamoramiento dure 3 años. Hay razones biológicas que explican por qué se acaba el amor. Nuestro cerebro no puede mantener indefinidamente la exaltación romántica, ya porque las terminales nerviosas se acostumbran a los estímulos o porque los niveles de FEA y otras sustancias similares disminuyen. Aquí emerge una nueva emoción, el apego. Entre más nos desenamoramos, más crece el apego y aparece un nuevo mecanismo químico, los opiáceos mentales o endorfinas. Las endorfinas son similares químicamente a la morfina, un narcótico opiáceo, tal y como ocurre con la FEA. Las endorfinas se asientan en las terminales nerviosas del cerebro y se trasladan de un lado a otro mediante las sinapsis, acumulándose en ciertas zonas del cerebro. Las endorfinas apaciguan a la mente, quitan el dolor y reducen la ansiedad. En la etapa del apego, las personas se provocan mutuamente la producción de endorfinas, surgiendo así la sensación de seguridad, estabilidad y tranquilidad. Los amantes conversan, comen y duermen en paz. Conforme pasan los años,
a los seres humanos nos es más fácil permanecer en esta etapa. Como te habrás dado cuenta, el enamoramiento es un proceso complejo en el cual intervienen distintos factores fisiológicos, bioquímicos, sociales y culturales. Pero, ¿y tú qué piensas? No olvides dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Y no olvides suscribirte a este canal si es la primera vez que nos visitas. Y no olvides activar la campanita de notificaciones. Saludos y hasta el próximo video.